Hola, ¿cómo estáis? Bueno, este es el vídeo que vamos a hacer aquí en Elea Beach, que decíamos en un vlog anterior. Estamos aquí desde hace como una semana, ¿no? Un poco más. Y os vamos a enseñar el campamento improvisado aquí en la playa, en una pineda muy grande. Es un sitio donde se encuentran las campers, familias, viajeros y demás, que nos dijeron un par de alemanes que viajaban en moto, que conocimos en Montenegro. Nos dijeron, si tenéis niños, tendríais que ir a Elea Beach, que es un campamento así espectacular. Y ahora habrán, no sé, seremos 40, 50 campers, pero en verano aquí se juntan a lo mejor entre 100 y 150 campers. Es un espectáculo. Ya os vamos a mostrar todo el tipo de campers. Hay una zona como de familias, otra de monster trucks. Ahora os enseñamos porque está chulísimo. Y hay holandeses, franceses, ya hay hasta de Canadá, holandés, alemanes, cubanos y no me acuerdo. Y alemanes no hay, ¿verdad? Alemanes hay un montón. La matrícula que no sé, pero CZ. Checo. Ok, venga, vamos, va. Bueno, digamos que aquí empieza, llega el camino hasta aquí y aquí empieza donde está más o menos el campamento. Todo esto, este es un cubano, que ahora vamos a ver, que está ahí, y todo esto son familias que hace pues unos cuantos meses que están aquí. Ahora nos vamos a aproximar. La verdad que no es habitual encontrarse un cubano viajando por aquí por Europa, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, ¿Ya te acabas de levantar? No, que va, que ya hace bastante. Media hora, ¿no? Y son como las 12, ¿no? Ya. Oye, ¿y qué llevas aquí? A ver, enséñame así rápido. Bueno, ahora mismo, pues mira, tengo la tienda de techo con la extensión esta, que es la que me da un poco de vidilla, donde puedo estar cuando hace frío y tal, si no estufa. Y vas con un 4x4, ¿no? Sí, el plan inicial no era hacerlo para el Canner, sino hacer África, y es un vehículo que, bueno, pues que se presta más para... Al final estás por aquí que no se parece en nada. En cualquier cosa, es que me vendieron esa moto, ¿vale? Falta un 4x4 de África. Oye, ¿y dónde puedes seguir tus viajes? Sí, en Drive for the Left. Ahí le hago los episodios Están más orientados a mi hijo de 10 años que no tiene la suerte de viajar conmigo. Estos son unos alemanes, así, con una furgoneta chiquitita. Otros alemanes por aquí, en autocaravana, en otro día, ¿verdad? Y aquí hay un school bus, que este es americano, ¿verdad, Neil? ¿Verdad que los vimos ahí en California, no? Pues este le debe haber costado una pasta traerlo hasta aquí, hasta Europa, matricularlo, y después se han hecho, bueno, todavía está con la estructura original así, está camperizado por dentro, pero bueno, tiene todas las ventanas y todo eso. Y aquí hay como el campamento base de los alemanes, todos estos son alemanes. Estos son una familia que lo dejaron todo hace año y medio, se camperizaron el vehículo así más o menos, y aquí lo tienen todo montado, el campamento entre esta camper y esta. Tienen aquí todo el chiringo montado, que ahora os lo enseño. Están aquí todos los niños jugando a un juego de mesa por aquí. Hola, Max. Hola, hola. Aquí, Neil, enséñanos qué tienen, qué hay ahí. Han hecho hornos. Un horno para hacer pizzas y eso, ¿no? Y pan. A ver. Qué chulo. ¿Cómo se lo ocurran? Se han currado aquí un horno para hacer pan y pizzas. Bueno, aquí está el vehículo. Hello. Y se han hecho un sitio aquí para fuego. Claro. O sea, todo el chiringo aquí montado. Estos hacen como 3 meses están aquí juntos. Se han hecho hasta la puerta con cañas de bambú. Todo esto es leña para quemar. Y ahí hay otros. Vamos por allá. Otros alemanes, como no. Estos cuando venimos hace una semana ya estaban aquí también. Y esta es la suegra de uno de ellos. Aquí vive la suegra. Se han traído la suegra con la roulotte. Ahí se han hecho... Y aquí esta familia. Where is your vehicle? No, which one is... Ah, ok. Ah, shopping, you mean... ok. Que han venido con una autocaravana que está aquí, pero que se ha ido el marido a comprar ahora. And did you make the hut? Ya estaba aquí, ya estaba... La palapa ya estaba hecha, pero aprovechan ahí para jugar y todo. Mira qué chulo. It's like the Caribbean here, ¿eh? Entonces aquí está la palapa esta y ahora nos metemos aquí en la playa. Todo esto es los monster trucks, los camiones overlander grandotes, y aquí está el mar. Os enseñamos primero el mar. Os enseñamos aquí el pedazo de sitio que es, porque hay unas vistas. Tenemos la montaña al lado del mar y un pedazo de vistas aquí. Y el otro día ramado de cabras, de ovejas, de vecinos
nos encontramos una muerta en la playa. Y si veis huronitos pequeños. Ah, sí, han hecho la montañita ahí, ¿no? La cabeza está dentro. Ay, qué curioso. Estábamos haciendo la bitácora el otro día, el vlog, y vimos la oveja muerta. Y pedazo de playa que está allí. Y ahora vamos a ir a ver aquellos alemanes también, como no, que tienen varios monster trucks. Aquí están estos monster trucks, me parece que hay 3, casi todos alemanes. Hello, it's okay if I make a video? Ok, están aquí un poco más apartados, 3 monster trucks. Sí, está chulo, ¿eh? Estos parece que los regalen ahí en Alemania porque vemos un montonazo de ellos y la gente haciendo sus ejercicios, yoga. Estos dos son casi iguales, ¿no? Guten Tag. Y ahí hay otro un poco más apartado. Ahora vamos para el otro lado, ahí. Ahora vamos a ir un poco más lejos, que hay más campers por aquí. Aquí cada uno se hace sus pequeños sitios para hacer una hoguera, porque la verdad que hay un montón de leña. Estamos al lado de un forest, de un bosque, hay un montón de leña y la verdad que la policía no te dice nada para hacer hogueras. Vamos para esa zona donde también hay bastantes alemanes y donde nosotros estamos un poco por allí más apartados. Aquí estos han hecho también han puesto el palet para salir de la puerta, se han hecho un pequeño banco. No se sabe si lo han hecho ellos o ya estaba aquí, porque pasa tanta gente que la gente se hace sus cosas. Aquí tenemos otros alemanes que estos prefieren ir con la furgoneta y la caravana, ¿no? Estos lo que hacen es que ponen bastantes cosas, yo lo he visto por dentro. Este está lleno de cosas, juguetes, cajas, todo, ropa y todo, y ahí llevan la casa. Ok, aquí hay otros, que estos tienen el módulo solar ahí, no acabo de entender por qué, probablemente porque no lo tengan instalado arriba todavía, se han comprado uno de estos flexibles y lo ponen ahí, lo sacan cada día para que le dé el sol. De aquí está el kindergarten que decimos nosotros. Aquí estos pues tienen niños, estos de ahí también y estos de aquí, y entonces se ponen todo aquí, todos juntos, y hacen como un círculo y se hacen el kindergarten aquí para los niños. Porque aquí la mayoría son de 4. Sí, chiquititos, ¿verdad? ¡Hello! Entonces, aquí hay una zona. ¿Por dónde entramos? Por allá. Mira lo que se han currado aquí los viajeros, ¿eh? Es una tortuga, porque aquí realmente es que no hay nada. Esto es como una playa medio desierta y aquí se han currado toda esta estructura de cañas. Gente que ha ido pasando por aquí, ¿no? Han puesto un sofá que no sé de dónde lo habrán sacado. Bueno, otro sofá aquí también. Y qué chula, ¿eh? La tortuga. Muy, muy chula. Y muy grande, ¿eh? Un neumático para los niños, para que jueguen. Vamos para allá, va. Y esta es otra zona, aquí al lado, aquí está, detrás de este árbol está la zona esa de los 2 sofás. Y aquí está una zona como de cocina y también de estar, que hay un montón de cosas. Hay un colchón que lo han puesto en plástico aquí para que no se moje, un montón de cosas. Hay como una cocina así medio improvisada, ¿no? Con cosas que cada uno ha puesto. Una pica para lavar los platos, que no creo que ahora se utilice mucho, pero a lo mejor en verano sí, ¿no? Un par de sofás, una mesa, y aquí lo tienes todo debajo de los árboles, que tienes una sombrita muy rica. Aquí también han hecho, ¿no? El yin y el yang, es un yin y un yang, es cierto. Míralo, qué chulo. Una mesita aquí para tomarse el coffee y ver las vistas. A ver por allá. Qué chulo, ¿eh? Menuda siesta te pegas aquí. Y aquí al lado, pues bueno, hay una caravana que esta parece que ya lleva un tiempecillo también, ¿no? Con las bicis y demás. Puedes ver cómo la gente está más o menos instalada, ¿no? Al principio. Mira, estos tienen para calentar el agua así. Se han hecho un artefacto casero de cuando le dé el sol, solar térmica, para que caliente el agua de ese depósito con Porexpan por fuera. Entonces se han puesto sus mantas aquí fuera con las piedras. Entonces parece que ahí viven algunas semanas, ¿eh? Tienen sus plantitas aquí. Estamos en la playa, ahí está el mar, ¿eh? Vamos para allá. Tenemos todo este espacio, que aquí caben un montonazo, que ahora hay pocas, entre comillas. Sí, es como otra área, que aquí cada uno va un poco a su rollo. Y el otro día había más, pero ahora se han ido unas cuantas. Pero fijaos el pedazo de espacio aquí para acampada libre. Aquí te haces tu fuego, lo que quieras, sin problema. Vamos a ver un poco esas. Esto se trae la antena parabólica y en vez de tenerla arriba de la furgoneta, la deben tener ahí detrás del maletero, y cuando están en un sitio la sacan. Qué bueno. La gente se hace sus figuritas.
Bueno, para entretenerse, ¿no? Sí, de momento todos alemanes. Hello. Aquí otra furgoneta, una Sprinter, bueno, una Volkswagen normalita. Y aquí estos que nos los encontramos en Croacia también, que son franceses, que van con el Monster Truck. Bonjour. Very well, yourself. ¿Te acuerdas de mí? También tienen su chiringo hecho. Este es un Monster Truck de aquellos como hemos visto. Una cucaracha. Y bueno, y aquí de los últimos que hay por aquí, que es un camión grandote francés también, que bueno, no me aproximo más porque nos hemos encontrado 2 o 3 veces, pero nunca nos han dicho nada y eso, o sea que desde aquí filmamos. Y habían varias familias más por aquí, pero ya se han ido, pero la verdad que éramos unos cuantos hace unos días. Esta es otra parte, así un poco más apartada, y aquí se han hecho como una tiendecica y tal. Hay como partes de un camping, ¿no? Y aquí tenemos unos con autocaravana y coche, otros con autocaravana, otra autocaravana. Aquí casi todos alemanes, yo creo. ¡Hello! Aquí otras familias alemanas, ¿no? Que tienen todo el chiringo aquí montado, como el otro que habíamos visitado, ¿verdad, Neil? 9 niños, entre 3, 9 niños. Pueden hacer un equipo de fútbol. You can make a football team. Y vamos para allí, que hay unos cuantos más. Fijaos qué pedazo de sitio aquí para... Y caben aquí 200 campers solo aquí. Vamos a visitar aquí. Y aquí hay como... Esos han hecho una L, es lo típico cuando te llevas bien y así. Pones 2 campers juntas, estas dos, ¿no? Esta y esta, haces como una L y te pones ahí a salvo del viento y puedes hacer un fueguito ahí con las mesas y demás. Aquí supongo que casi todos son alemanes y hay otro Monster Truck también. Echarle un vistacillo desde cerca. Estos son como los franceses aquellos que vimos en Guicio, ¿verdad, Neil? Alemanes, como estos así un poco aparcados de todo. Estos es doble cabina y tienen espacio para 4 personas, que no sé si llevan porque son mayorcetes. You have space for 4 people, no? There, with the cabin? No, in the cabin it's for 7. For 7? Yes, in the front 3 and behind 4. But you are only 2 or you are more? 3. 3. Okay, okay. Estos tienen en cada lado de la furgo o del truck, tienen 2 puertas. Bueno, una en cada una. Y pueden ir en la cabina, que veis que está separada en la cabina, pueden ir 7 personas. El tema de estos vehículos es que pierdes mucho espacio porque la parte de la casa es casi igual que la parte de la cabina, entonces la casa te queda muy pequeña. Pero bueno, cada uno lo que le gusta. ¿Volvemos, Neil? Aquí están los del kindergarten de antes, Max jugando, y aquí estamos nosotros enfrente, bastante tranquilos. Este es un sitio aquí que se han improvisado. Esto se supone que es como para lavar la ropa. Han hecho aquí con esta barraquilla ahí con palos de bambú y un trozo de hamaca. Y se supone que aquí está el agua y aquí puedes fregar. Lo que pasa que en estos días hemos rellenado un par de veces, ¿no, Neil? Pero el otro día íbamos a rellenar y han puesto este tapón aquí. El forestal de aquí ha puesto este tapón y lo ha puesto en los 3 sitios, puntos de agua que hay aquí en la zona, ¿no? Entonces es un problema porque, claro, a la hora de rellenar agua te tienes que ir como más lejos. Tienes que buscarte la vida. Aquí está perdiendo y se podía sacar el tapón, pero bueno. Y esto es una ducha, como una ducha que se improvisaron. Pusieron ahí, lo que pasa es que la han cortado. Entonces a la hora el ayuntamiento dijo que es que alguien paga la factura del agua, no se sabe si el ayuntamiento o no, y les llega un facturón que no veas. Yo supongo que no será nadie privado, porque claro, con la cantidad de campers que hay aquí, cualquiera paga la factura del agua. Es que los Monster Trucks tienen depósitos de 700.000 litros, no veas, que duran lo que hagas, y claro, con tantas campers, cada 2 por 3 aquí rellenando. Entonces, claro, ahora el forestal lo que ha hecho, por orden del ayuntamiento supongo, ha chapado los puntos de agua. Entonces, te tienes que ir como más lejos y buscarte la vida. Bueno, y hasta aquí este reportaje de Elea Beach, de este campamento. Hemos enseñado aquí todas las campers. Ana se ha escaqueado, a mitad del vídeo ha dicho, me voy porque no merezco. Porque ya tiene Pero ayudante. hemos enseñado todas las partes del campamento, las familias, los tracks, las zonas así comunes, currado y tal, y la verdad que está muy chulo. Y ahora ya vamos a recoger ahora mismo y nos vamos. Llevamos aquí como una semana, 10 días, y nos vamos para unas termas que hay aquí en el Peloponeso que son gratis. Así que bueno, hasta aquí os dejamos un vídeo más. Si queréis podéis suscribiros y nos seguís y compartir y a ver si nos animamos a hacer unos cuantos más. Sí, si nos queréis acompañar en el viaje. Ay, Muy bien. Hasta luego. Chao. ¡Adiós!